Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 18 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14 con el título Viviendo a la luz de la eternidad en alerta espiritual. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 24. Dice la palabra de Dios así. Dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me parece, hermanos, que en los primeros dos versículos del pasaje de hoy, Jesús le está enseñando a sus discípulos: mire, ustedes se fijan en todas las cosas físicas y materiales. Y claro, los discípulos eran personas que venían del campo, de la región de Galilea. Cuando llegan a Jerusalén y ven la inmensidad del templo que construyó Herodes, en comparación al templo que construyó Salomón, hermanos, el templo de Herodes era 3 veces más grande, más alto, era elegante, era imponente, era lujoso. Y cuando Jesús sale del templo con sus discípulos, se acercaron sus discípulos para decirle a Jesús: Jesús, mire el templo, mire qué hermoso, mire qué glorioso es el templo. Y Jesús viene y les dice: ¿veis todo esto? Es cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y claro, Jesús está hablando de la destrucción del templo, pero me parece a mí que Jesús también le está diciendo a sus discípulos: ¿saben qué? Esta vida es corta. Todo lo material que ustedes ven aquí algún día se va a destruir. Cualquier logro suyo, cualquier cosa, cualquier objetivo que logran ustedes, cualquier cosa grande y hermosa que logran edificar ustedes para su gloria, todo eso en algún momento se derribará completamente. Y por eso le puse, hermanos, el título para la reflexión de hoy: que tenemos que vivir a la luz de la eternidad en alerta espiritual. Simplemente, es que la verdad, hermanos, vivimos con una mente física, material. Nos fijamos simplemente en las cosas de este mundo, en lo que voy a comer, lo que voy a ganar, lo que voy a obtener. Voy a comprar una casa. Ay, mi sueño, mi anhelo es comprar una casa. Y luego, cuando tenemos la casa, queremos una casa más grande. Obtenemos una cantidad de dinero y queremos más dinero. Nunca llegamos al contentamiento y la satisfacción. No nos contentamos con las cosas que Dios nos da. Y Jesús aquí les está diciendo: ¿saben qué? Olvídense de las cosas materiales, porque a la luz de la eternidad, todo lo de este mundo, lo terrenal, la verdad no tendrá ningún valor. Esto no es algo duradero. Vivan a la luz de la eternidad. Y luego sigue Jesús en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Estén atentos, estén despiertos, no se duerman, tengan discernimiento espiritual, vean que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Disculpe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Volvamos, hermanos, aquí a los versículos 13 en adelante.
Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos llegaron a él y le preguntaron: Jesús, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y vean que Jesús aquí pues explica muchos detalles. ¿Sí? Dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habla de anticristos, de falsos profetas, de guerras. Habrá también, dice aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Ustedes pueden decir exactamente cuándo pasaron estas cosas en la historia humana? Y si no pueden dar una fecha exacta y la respuesta que dan es, pues siempre han pasado, yo creo que ese es el punto de Jesús. Que siempre tenemos que estar preparados, siempre en alerta espiritual, que no nos durmamos. Y veremos en el pasaje de mañana y el pasado mañana también, hermanos, que Jesús le enseña a sus discípulos: estén preparados. ¿Sí? Uno no sabe cuándo vendrá el ladrón. Si uno supiera cuándo iba a llegar el ladrón, entonces pues estaría preparado y el ladrón no podría entrar. Pero en el momento menos esperado, Jesús volverá. Siempre estén preparados, siempre estén alerta espiritualmente. Ese es el punto. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuando se ha dado esto, hermanos, tristemente pues siempre ha habido división, ha habido contiendas, ha habido odio, pleitos, conflictos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas siempre han existido, tristemente. Pues se presentan de diferentes formas, pero siempre han existido estos falsos profetas. Y luego dice en el versículo 12 que, wow, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, que no sea así de nosotros, que a pesar de la persecución, a pesar de la maldad que vemos en el mundo, hay muchas razones para estar desanimados y enfriarnos espiritualmente, que no permitamos, hermanos, que todas estas cosas hagan que nuestro amor hacia el Señor y el amor hacia los demás se enfríen. Y Jesús aquí da una advertencia muy clara: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se rindan, perseveren hasta el final, luchen la buena batalla de la fe hasta el final. Y el que persevera hasta el fin, con la gracia de Dios, dependiendo de Él, confiados en Él, este será salvo. Vendrán tribulaciones, vendrán aflicciones, vendrán grandes maldades en este mundo, pero tenemos que mantenernos fieles al Señor, siempre despiertos, siempre en alerta espiritual, siempre viviendo a la luz de la eternidad, sabiendo que todo lo que vemos en este mundo no es todo lo que hay, no es el final, hay más. Tenemos que vivir a la luz de la eternidad. Y luego dice en el versículo 14, y esto es algo que debemos de hacer, además de estar preparados y en alerta espiritual, tenemos que predicar el evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es parecido a las palabras de Jesús en el libro de Hechos, cuando los discípulos vienen a Jesús y le preguntan, ¿y cuándo restablecerás el reino? ¿Cuándo restaurarás? Para ellos creo que era Israel. Y Jesús dice, no se preocupen por eso. Vayan a predicar el evangelio, sean mis testigos, prediquen las buenas nuevas. Hermanos, así que oremos para empezar el día de hoy. Señor, queremos mantenernos fieles a ti a pesar de las muchas pruebas que experimentamos en nuestras vidas, a pesar de las muchas cosas que nos desaniman. Ayúdenos a estar despiertos espiritualmente, a tener discernimiento espiritual, a vivir a la luz de la eternidad y a seguir luchando hasta el final, perseverando sin darnos por vencidos, y que sigamos siendo esa iglesia misionera predicando el evangelio hasta tu regreso, Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.